Saludos, buenas noches. Por favor, me confirman si me pueden escuchar, si pueden ver la pantalla que estoy compartiendo, ya sea por micrófono o por el chat. Por favor. Ok, Mariela me dice por aquí, buenas noches, profe, sí, todo perfecto. Qué bueno, Mariela. Bueno, vamos a esperar a ver si llegan algunos otros compañeros para iniciar. Ok. Mientras esperamos, vamos a ir dando la bienvenida a este nuevo periodo académico 2024-1. Algunos de ustedes ya les di el periodo pasado psicometría 1, algunos otros no. Me presento, soy Isabel Boyer, licenciada en psicología, y voy a tener el placer de darles la unidad curricular psicometría 2. Por aquí está entrando María Perdomo. Saludos, María. Por favor, me confirma si puedes escuchar el audio y si puedes ver la pantalla que estoy compartiendo. Ok, bueno. En esta unidad curricular es vamos a decir, una prosecución de la unidad curricular pasada. Vamos a completar todo lo que es este ámbito de la psicometría, profundizando un poquito más acerca de las variables psicológicas, de cómo se redactan los ítems de un test, ¿ok? ¿Qué sería un arqueo bibliográfico? ¿Cómo se estructura desde su inicio un test? De eso, más que todo, va esta unidad curricular. Por aquí me dice María Perdomo, buenas noches a todos. Sí, la escucho, profesora. Qué bueno. Por aquí entró Ruth. Saludo, Ruth. Buenas noches. Por favor, me confirmas si escuchas el audio y si ves la pantalla que estoy compartiendo. Bueno, las que han entrado, lo que he estado haciendo es una breve bienvenida a este nuevo periodo académico y dando unos pequeños bosquejos de lo que vamos a hablar la noche de hoy. Ruth dice, hola, buenas noches, sí veo y escucho. Ok, aquí les muestro el plan de evaluación. Es la misma estructura que se ha manejado en los otros periodos. 2 cuestionarios, 2 actividades síncronas. El cuestionario 1 abarca lo que es la unidad 1 y 2, lo que son las variables psicológicas, el arqueo bibliográfico y por aquí nos dice, ujú, y el arqueo bibliográfico. Y el cuestionario número 2 va acerca de la redacción de reactivos, como les estaba comentando. Y por aquí nos dice evaluar la calidad de los cuestionarios, las escalas de medición, la confiabilidad, para garantizar la precisión de las mediciones en la psicología. Recordemos que la psicometría no es más que la ciencia que se encarga de medir variables psicológicas a través de los test psicológicos. Aquí en Psicometría 2 vamos a profundizar lo que es la creación de un test psicológico. Bien, para ir entrando en materia, en teoría, vamos a ver quién recuerda qué es una variable psicológica. Me pueden escribir por aquí por el chat, pueden utilizar su micrófono.
darme alguna opinión de lo que ustedes hayan leído o de lo que recuerden de psicometría 1, ¿ok? Voy a dejar algunos segunditos para que puedan interactuar. Y así también damos un lapso de tiempo para que vayan ingresando otros compañeros. Saludos, Mayerlin. Estamos iniciando el encuentro. Por favor, confirma si escuchas el audio y si ves la pantalla que estamos compartiendo. Estamos hablando acerca de las variables psicológicas y estamos iniciando el encuentro. Llegaste justo a tiempo. Por aquí Mayerlin nos dice, las variables psicológicas son características internas. Mariela nos dice las relacionadas con el comportamiento de la mente, ejemplo, la atención. Muy bien. Fíjense, como su nombre lo dice, la variable psicológica es una característica, una cualidad que puede ser variable, ¿ok? Puede cambiar, variar en el tiempo, según el lugar, las circunstancias, según múltiples factores, ¿ok? Un ejemplo de ello es la atención. También tenemos la autoestima, la motivación, el estrés, la ansiedad, ¿ok? Todas estas son variables psicológicas, ¿bien? Entonces, ¿quedó esto claro? ¿Tienen alguna duda? ¿Alguno me puede mencionar otro ejemplo de variable psicológica? Ruth pregunta, ¿la percepción podría ser una variable? Sí, la percepción es una variable también. Fíjense, como les estaba comentando, la motivación, la inteligencia, la autoestima, las mismas emociones, el estrés, la atención, la percepción, concentración, orientación, todas son variables psicológicas, ¿ok? La conducta, el comportamiento, nos dice por aquí Mayerlin. Bien, vamos a pasar a otro concepto que se asemeja. Estamos hablando de variables psicológicas, ¿verdad? Las variables psicológicas permiten medir conductas, comportamiento de los sujetos o de las personas, ¿sí? Pero también existe otro tipo de variable, que son las variables sociodemográficas. Estas permiten medir lo que es la edad, el género o el sexo, el nivel de ingreso y el estado civil de los sujetos. ¿Qué pasa? Cuando nosotros generalmente vamos a evaluar una variable, estoy hablando en el ámbito de la investigación, lo hacemos a partir de un rango de edad o de un rango de nivel de ingreso o de una población específica. Es allí donde surge el concepto de muestra, ¿sí? Recordemos, una población es un grupo de personas amplio y una muestra es un pequeño grupo de esta población. Entonces, cuando hablamos en el ámbito de la investigación, utilizamos las variables sociodemográficas de la mano de las variables psicológicas, ¿sí? Porque generalmente buscamos a personas con ciertas variables sociodemográficas a las cuales se les analiza, se les investiga, se les mide variables psicológicas.
Quiero saber si quedó claro este punto para continuar, si tienen alguna pregunta, una duda, un comentario. ¿Puede algún aspecto diferencial? Puede ser algún aspecto. No entiendo tu pregunta, Mayerlin. La conducta puede algún aspecto diferencial ser. Aclárame lo que me estás escribiendo por aquí de alguna muestra. No entiendo lo que me estás queriendo decir, Mayerlin. Si lo puedes escribir en un solo mensaje. Si me estás intentando decir la diferencia entre estos dos conceptos de variables, las variables psicológicas van más al ámbito de la medición de las conductas y las variables sociodemográficas de los aspectos sociales de los sujetos, de los aspectos demográficos, ya sea la edad, el sexo, el nivel de ingresos, el estado civil. Ok, bueno, continuamos. ¿Qué es un arqueo bibliográfico? No sé si ustedes han leído algo del material que está publicado en el aula virtual, si alguna vez han escuchado este término, arqueo bibliográfico. Como una especie de base de datos. Más o menos, el arqueo bibliográfico se encarga de recolectar información, ¿ok? Por aquí Mayerlin dice que, a ver, ¿es Mayerlin? Sí, Mayerlin dice que nunca lo ha escuchado. Fíjense, el arqueo bibliográfico es un proceso de búsqueda y recopilación de información bibliográfica sobre un tema específico. Mariela nos dice, es una serie de fuentes que se utilizan cuando investigamos. Exactamente, el arqueo bibliográfico no es más que investigar, ¿ok? E ir recolectando cada una de esas fuentes que vamos investigando. Yo no sé si ustedes alguna vez han realizado una monografía, un trabajo de investigación o una tesis, ¿ok? Que ustedes van investigando un tema en específico y van recolectando todos los que son la cita de los autores, ya sean los libros, revistas. Es una especie de arqueo bibliográfico, ¿ok? Un proceso de búsqueda y recopilación de información sobre un tema específico. Eso es un arqueo bibliográfico, ¿sí? ¿Qué pasa? Que luego esta información yo me voy a sentar, la voy a analizar y voy a escoger lo que yo considere de mayor calidad o de mayor importancia para lo que yo quiero investigar y analizar. ¿Ok? Ya les voy a explicar el paso a paso. Fíjense, los pasos del arqueo bibliográfico. En primer lugar, se define el tema o, en este caso, para psicometría, vamos a definir la variable, ¿sí?
Vamos a imaginar que vamos a hablar acerca de la autoestima, ¿sí? Yo voy a buscar autores que hablen acerca de la definición de la autoestima, ¿ok? En diferentes años, que sean especialistas que se hayan enfocado en esa variable o en ese tema, y voy a ir recolectando por aquí dijeron base de datos, vamos a decirlo así como una base de datos, ¿ok? El segundo paso es identificar las fuentes de información. Yo voy a identificar si quiero buscar en libros, si quiero buscar en revistas, si quiero buscar por internet en fuentes confiables, eh, donde usted vaya a investigar, ¿ok? Que sea confiable, ¿sí? Que no sean páginas como Wikipedia, que no tienen esa confiabilidad. Luego, el tercer paso es recopilar toda la información y el último paso es evaluarla, como les estaba comentando. Usted va a leer todo lo que investigó, va a depurar, ¿sí? Y se va a quedar con lo que usted considere de interés, ¿ok? O mejor, dentro de todo lo que usted investigó. Quiero que me vayan avisando si vamos bien hasta aquí, si repito de nuevo, si hay alguna duda, alguna experiencia que hayan tenido parecida a estos pasos que les estoy explicando. Por aquí Mayerlin dice, es lo que normalmente se hace para hacer un trabajo investigativo. Exactamente, sí. Ok, ahora vamos a hablar acerca de la operacionalización de variables. Quiero saber si ustedes han escuchado alguna vez esta gran palabra, operacionalización. Bueno, fíjense, la operacionalización de variables, como su nombre lo dice, se trata de operar una variable, ¿ok? Y ustedes dirán, ¿cómo vamos a operar la variable? No somos médicos. Bueno, fíjense, como habíamos hablado, una variable es una cualidad, una propiedad que puede variar, valga la redundancia, que puede cambiar a lo largo del tiempo.
del lugar, de múltiples factores, ¿sí? Además de esto, las variables son medibles y cuantificables. Y ustedes dirán, pero ¿cómo puedo medir yo una variable? Fíjense, a través del proceso de la operacionalización de variables es que se puede llegar a este punto de medir la variable. ¿Cómo se hace? Bueno, a través de este cuadro que ustedes pueden ver en la presentación que les estoy compartiendo. No sé si lo logran ver, pero en la primera columna dice nombre de la variable, usted coloca ahí el nombre de su variable, definición conceptual, cómo está, cómo se conoce comúnmente esta variable, este concepto, este término, ¿sí? Luego dice definición operacional. La definición operacional se parece a la definición conceptual, pero se diferencian en que la definición operacional tiene los puntos exactos de cada una de las partes en las cuales se divide la variable, ¿sí? Es una definición más precisa, ¿sí? Al contrario de la definición conceptual, que tiene más características, digamos que redunda en algunas otras cosas, quizás toca hasta los puntos de la historia, ¿sí? Pero la definición operacional es precisa, concisa y directa de todas esas partes de las cuales está conformada una variable. Entonces, a partir de la definición operacional, es que empezamos a poder analizar con más profundidad la variable, porque fíjense en la cuarta columna dice dimensiones. Las dimensiones son las grandes partes en que se divide la variable. Luego de esto vienen los indicadores, que son unas partes más pequeñas en las cuales se dividen las dimensiones, ¿sí? Son como unas subdivisiones de la variable. Luego estos indicadores nos van a permitir redactar los ítems, que son las preguntas o sí, las preguntas que podemos conseguir en los cuestionarios, en las escalas, en los tests, que nos permiten evaluar cada uno de los indicadores y a su vez cada indicador está integrado a una dimensión. Y si unimos todas las dimensiones, llegamos a la variable como tal. ¿Ven cómo se va desglosando la variable para poder ser medida? Fíjense, continuamos aquí en la columna de los ítems o reactivos. Luego estos reactivos van a tener una puntuación según una escala de respuesta, ¿sí? Eso ya va a depender de la estructura del test, si tiene 2 opciones de respuesta, 3 opciones de respuesta, 4, 5, 6, hasta 7 opciones de respuesta he visto test. Y a partir de allí se les va colocando las puntuaciones. Una vez que cada ítem o reactivo tenga su puntuación, se puede medir la variable. Y la última columna dice el nombre del instrumento, que es el nombre que le coloca el autor a ese instrumento que va a elaborar. De esta manera se hace una operacionalización de variables y al final se crea un nuevo instrumento psicológico. Díganme si se entendió, si vuelvo a repetir, porque a veces esto es un poquito quizás tedioso y bueno, tiende a confundirse. Me avisan, por favor.
Aquí voy con un ejemplo. Fíjense, en este ejemplo tenemos la variable motivación laboral. Tenemos el nombre de la variable, definición conceptual. Se basa en la presencia de factores motivacionales que generen satisfacción intrínseca en el trabajo, así como en la eliminación de los factores higiénicos que puedan causar insatisfacción. Inmediatamente termina la definición conceptual, se presenta el apellido y el año del autor que dijo esta definición conceptual, en este caso Herzberg en 1950. Luego vemos la definición operacional. Se puede dividir en dos factores. Por una parte, los factores higiénicos relacionados con el entorno laboral, como el salario y las condiciones de trabajo. Y por otra parte, los factores motivacionales relacionados con el contenido del trabajo, como con el reconocimiento y las oportunidades de crecimiento. Inmediatamente tenemos de nuevo el apellido del autor y el año en que dijo esta definición, es el mismo Herzberg en 1950. Aquí ya vemos la diferencia de estas definiciones. Fíjense que en la definición operacional es más directo las partes en las cuales se divide la variable, a diferencia de la definición conceptual, que es más teórica, ¿ok? No es tan precisa. A partir de esta definición operacional surgen las dimensiones, que recordemos que son las primeras partes o las partes más grandes en las cuales se divide la variable. Como dice aquí, la definición operacional se puede dividir en dos factores. El primero, factores higiénicos. Aquí los tenemos. Primera dimensión, factores higiénicos. Y el segundo, factores motivacionales. Aquí lo tenemos. Pero a su vez estas dimensiones se subdividen en otras más pequeñas que vamos a llamar indicadores. Por aquí nos dice la definición operacional. Los factores higiénicos están relacionados con el entorno laboral, el salario y las condiciones de trabajo. Por otro lado, los factores motivacionales, dice por aquí, están relacionados con el contenido del trabajo, el reconocimiento y las oportunidades de crecimiento. ¿Ok? Entonces, cada uno de estos indicadores me va a permitir redactar los ítems. ¿Ok? De aquí pueden surgir 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Ya la redacción de los ítems forma parte de la unidad número 3 y se lo voy a aplicar en el segundo encuentro síncrono. Y bueno, al final el nombre del instrumento que se creó, en este caso fue Cuestionario de aspectos psicológicos implicados en la motivación laboral. Y se coloca el año en el cual se redactó. ¿Ok? Me dicen si hay alguna duda, alguna inquietud. Ya nos quedan menos de 10 minutos para que se termine esta reunión de Zoom. Si todavía no he terminado, volvemos a ingresar al mismo enlace de Zoom para yo poder terminar este encuentro. Si no, bueno, terminamos en esta misma reunión.
Bueno, si no hay ninguna duda acerca de... Ay, por aquí está ingresando alguien. Victoria. Si hay alguna duda acerca de la operacionalización de variables, los conceptos que hemos hablado de las variables psicológicas, variables sociodemográficas. En las instrucciones de los cuestionarios, tanto del uno como del 2, les dejé ahí unos materiales para que los vean, les dejé unos videos, unas guías. Mm, también tienen el banco de preguntas. Por aquí, Victoria. Victoria, ya estoy terminando, pero si quieres te doy un resumen del encuentro. Hola, buenas noches, Victoria. Sí, por favor. Bueno, vamos a darle aquí atrás a esta presentación. Bueno, Victoria, al principio lo que di fue la bienvenida a este nuevo periodo 2024-1. Mostré el plan de evaluación, que son dos cuestionarios, dos encuentros síncronos. El cuestionario número 1 está relacionado con la unidad 1 y la unidad 2, que son las variables psicológicas y el arqueo bibliográfico. No sé si recuerdas, pero las variables psicológicas ya lo vimos en psicometría 1. Las variables psicológicas son propiedades o características de personas, grupos o situaciones que pueden variar o cambiar en el tiempo dependiendo de diferentes aspectos, ¿ok? Algunos ejemplos de las variables psicológicas son la motivación, la inteligencia, la autoestima, las emociones, el estrés, la ansiedad, la depresión. Todas estas son variables psicológicas, ya que afectan lo que es el comportamiento de las personas. Pero también hay otro concepto que se relaciona con las variables, que son las variables sociodemográficas. A diferencia de las variables psicológicas, las variables sociodemográficas permiten registrar lo que es la edad, el sexo, el nivel de ingresos y el estado civil de los sujetos. Pero las variables psicológicas miden conductas y comportamiento de los sujetos como tal. ¿Ok? Si tienes alguna duda, me puedes ir escribiendo por el chat. Luego hablamos de qué es un arqueo bibliográfico. Un arqueo bibliográfico no es más que un proceso de búsqueda y recopilación de información bibliográfica sobre un tema en específico. ¿Ok? Fíjate, para el caso de psicometría, los pasos de un arqueo bibliográfico son los siguientes. En primer lugar, definimos el tema o la variable, ¿ok? En este caso, variables psicológicas, ¿sí? Luego identificamos las fuentes de información, si vamos a investigar en libros, en revistas, en internet, teniendo cuidado de las páginas que vamos a investigar. Luego se recopila toda la información de todos los autores que consideremos reconocidos, la información que se apunte más a lo que queremos analizar e investigar. Y finalmente evaluamos la información, vamos clasificando y descartamos lo que no nos interese y dejamos a la vista lo que vamos a trabajar. Luego hablamos de la operacionalización de variables. Fíjate, para poder hacer una operacionalización de variables necesitamos hacer un arqueo bibliográfico, ¿sí? ¿Por qué? Porque el proceso de operacionalización de variables es más que todo tomar ese material que recolecté en el arqueo bibliográfico para yo poder utilizarlo en este cuadro que resume lo que es la operacionalización de variables. Pero, ¿qué es la operacionalización de variables? Es ese proceso que me permite transformar la variable en un, vamos a decir, en un término medible, cuantificable, analizable, ¿sí? Entonces, este proceso de operacionalización me va a llevar al final a la construcción de un instrumento o de un test psicológico. Fíjate,
Aquí yo coloqué un ejemplo sobre la variable motivación laboral. La definición conceptual de esta variable se basa en la presencia de factores motivacionales que generen satisfacción intrínseca en el trabajo, así como en la eliminación de factores higiénicos que puedan causar insatisfacción. Esto lo dijo Herbert en 1950. Luego viene la definición operacional, que es una definición más precisa, más concisa de las partes que conforman esta variable. Dice así, se puede dividir en dos factores. Por una parte, los factores higiénicos, que están relacionados con el entorno laboral, salario, condiciones de trabajo. Y por otra parte, los factores motivacionales relacionados con el contenido del trabajo, como el reconocimiento y las oportunidades de crecimiento. Esto lo dijo también Herbert en 1950. Entonces, si te fijas y lees con detenimiento la definición operacional, puedes ver que la motivación laboral, este autor la divide en dos grandes partes, que es lo que vamos a llamar dimensiones. Esas partes principales en las cuales se divide la variable. Herbert la divide en factores higiénicos y en factores motivacionales. Y a su vez, estas dimensiones se subdividen en partes más pequeñas que son los indicadores. Como dice Herbert, los factores higiénicos están relacionados con el entorno laboral, el salario y las condiciones de trabajo. Y los factores motivacionales están relacionados con el contenido laboral, el reconocimiento y las oportunidades de crecimiento. A partir de estos indicadores van a surgir los ítems o reactivos, que son las preguntas que aparecen en los test psicológicos o en los cuestionarios o en las escalas, ¿ok? Luego estos tests tienen una puntuación a través de la escala de respuestas, ¿sí? Me avisa si vas entendiendo. Ok, Victoria. Tengo un pequeño ataque de tos ahorita, pero bueno, ya estoy terminando. Por aquí estoy ingresando Milagros. Y bueno, la columna final, ya va. La reacción de reactivos la voy a explicar en la unidad 3, que es en el próximo encuentro síncrono, el número 2. La última columna es el nombre del instrumento que desee colocar el autor. En este caso, cuestionarios de aspectos psicológicos implicados en la motivación laboral 2023. Esto en resumen es lo que es la operacionalización de variables y fue lo que hablamos en la noche de hoy. Si tienes alguna duda, Victoria, por aquí creo que ingresó Milagros. A la orden, Victoria, a la orden, Mayerlin, a la orden. Bueno, por aquí la última que entró fue, creo que Milagros. Bueno, Milagros. Lamentablemente voy a dar por terminado el encuentro. Recuerden que todo